19. Amén. Gloria al Señor Jesús. Lucas 19. Gloria al Señor. Santo, aleluya. El capítulo 19, verso 20, vamos a comenzar desde el 28 hasta el 44. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre los discípulos le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados, y te sitiarán, por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Dios de los cielos y Padre celestial, te adoramos, te honramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por esta bendita palabra. Recibe, Señor mío, toda la honra, toda la gloria, toda la adoración y toda la alabanza. Te adoramos, Dios, porque solamente tú eres Dios, solamente tú eres grande, solamente tú eres glorioso y poderoso. Bendecimos tu nombre y permite que esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual así la enviara. Que tu Santo Espíritu lo haga correr en cada vida, en cada corazón, en cada mente. Dios mío, querido Padre, sacamos extendido por tus labios, y tu nombre sea proclamado, glorificado y bendecido. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. En esta palabra pues hay un relato de la entrada triunfal del Señor a la ciudad de Jerusalén. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Y hay muchas cosas que se pueden comentar en esta parte que hemos leído, pero la parte que más me impresiona es que el Señor llora al ver la ciudad y exclama y dice: por cuanto no conociste el día de tu visitación, vendrán días sobre ti cuando sus hijos caerán dentro de ti, y por la razón de no haber conocido el día de tu visitación. Conociendo, podemos ponerle como título: la visitación de Dios. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos glorifican su nombre? Aleluya.
Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Y este día comienza la Semana Santa para nosotros, pero también comienza, ¿verdad?, la Pascua judía. Y la Pascua judía tiene que ver con la salida de los judíos de la esclavitud, de 400 años de esclavitud del pueblo egipcio. Adoramos y bendecimos al Señor. No hubo ninguna otra señal que doblegara al faraón. La única señal que doblegó al faraón fue el ángel de la muerte, que visitó todas las casas de los judíos que no estaban teñidas de sangre en los dinteles de las puertas. El ángel, cuando veía la sangre, pues seguía ahí, entraba en las casas donde no estaba esa señal. Y fue a través de la sangre de un cordero que todas las familias del pueblo de Israel sacrificaron como señal de parte de Dios. Y eso fue lo único que permitió y obligó a Faraón para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Eso es un símbolo de lo que viene haciendo Cristo, como cuando lo presenta Juan, le dice: aquí el Cordero de Dios, el que quita a través de su sangre el pecado del mundo. Y nosotros, a través de esa sangre que hemos sido limpiados con la sangre de Jesucristo, porque sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay perdón de pecado. A través de la sangre de Jesucristo hemos sido limpiados de nuestros pecados. Y el diablo, pues, ya ni la muerte, ni el diablo, ni el infierno tienen potestad sobre nuestras vidas. Cuando nuestras vidas pertenecen a Jesucristo a través de su sangre, somos comprados por esa sangre preciosa. Somos guardados por esa sangre preciosa. Somos preservados por esa sangre preciosa. Somos predestinados por esa sangre preciosa. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y a través de esa sangre nosotros tenemos nuestros pecados perdonados. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Nuestra vida asegurada en Dios. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros, porque si el Señor nos dijo claramente: sí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la seguridad que tenemos en Dios, que aunque estemos muertos, nuestra vida será, pues, estará en Cristo por siempre con vida. Adoramos y bendecimos al Señor. ¿Cuántos adoran, cuántos glorifican su nombre? Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. En la muerte, el Señor le dijo: la muerte, o muerte, yo seré tu muerte. Amén. Así que, pues, estamos libres. Lo único que pudo vencer a Satanás, el diablo, fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz de Calvario. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. El diablo no tiene ya más dominio sobre aquellos que son marcados con esa sangre preciosa. Adorar, ¿cuántos han sido marcados con esa sangre preciosa que esta tarde? Esa debe ser la importancia. Adoramos y bendecimos al Señor. Y los judíos celebran, pues, la Semana Santa, recordando ese cordero que les permitió a ellos salir finalmente de Egipto. Adoramos y bendecimos al Señor. Nosotros recordamos esta Semana Santa por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Y hemos alcanzado la salvación y redención a través de su sangre. Como dice Juan: es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Pero en esta entrada gloriosa del Señor, pues hay un incidente de que se cumple cuando la palabra a través del profeta decía que tu rey viene a ti montado en un pollino de asno. El Señor ya sabía el asno que iba a escoger, y el Señor ya sabía que ese asno nadie lo había montado nunca. Los especialistas en animales, en este tipo de animales, saben de que un animal de eso que nunca ha sido montado, cualquiera que lo monta, pues al burro le cae a patada. Porque yo no sé si usted ha visto esos programas que esos vaqueros se montan en esos potros que es muy difícil mantenerse. Al fin nadie puede vencer la gravedad de un toro de eso, que los tumba, porque se mueve de todas las formas para que el jinete que está arriba se caiga. Y así mismo pasaría con un burro. Adoramos y bendecimos al Señor, pero como el burro conocía a su Señor y sabía quién era que se iba a montar en él, pues se puso mansito. Adoramos y bendecimos al Señor. ¿Cuántos adoran, cuántos glorifican al Señor Jesús? Y entró el Señor a Jerusalén montado sobre este pollino. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús triunfante. Pero la Biblia nos dice que cuando él iba entrando a Jerusalén, pues no se alegra como los que le estaban dando y aclamando: bendito el que viene en el nombre del Señor,
por todas las maravillas que ha hecho. Adoramos y bendecimos al Señor, sino que el Señor más bien llora al ver la ciudad, porque sabía lo que le venía a la ciudad. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús, porque no pudo el pueblo de Israel reconocer a su Señor, a su Mesías. No lo pudo conocer. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Y por esa razón, por no haber conocido el día de tu visitación, dice la palabra, vendrán días sobre ti. Y el Señor, sabiendo que iban a venir días difíciles sobre el pueblo de Israel por no haber reconocido a su Mesías, pues llora sobre la situación futura del pueblo de Israel, que hasta el día de hoy los judíos siguen sufriendo. Adoramos y bendecimos, y todavía no se ha terminado el sufrimiento, porque hasta el día de hoy los judíos no han podido reconocer a Jesucristo como Mesías. Ellos lo tienen como un profeta más, pero no como su Mesías. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús, porque hay un velo que les impide ver la realidad de Jesucristo sobre ellos. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Y se ha hecho difícil a través de los años, pero lo que dijo el Señor, pues eso se cumplió. Y se sigue cumpliendo y falta aún más por cumplirse. Se cumplió cuando en el año 70 las tropas del ejército romano rodearon la ciudad de Jerusalén. Y el templo, que era una belleza, no quedó piedra sobre piedra que no fue derribada. Había mucho oro dentro de esa construcción, un trozo de madera que un soldado, según los historiadores más cercanos, Josefo, tiró sobre el templo, porque ahí se refugiaron la mayoría, una gran cantidad de judíos. Eso hizo que se incendiara ese templo, y al incendiarse, pues muchas de las maderas que sostenían a ese templo, pues se quemaron, las piedras comenzaron a derribarse, el oro que había allí en esa edificación comenzó a derretirse, y los soldados, disputándose cada pedazo de oro, no dejaron de remover piedra sobre piedra, para que se cumpliera la palabra, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Y no solamente eso, sino que pues 1.200.000 judíos fueron crucificados. Una cosa espantosa, terrible, por cuanto no conociste el día de tu visitación, dice el Señor. La Biblia dice que Dios es un Dios de amor. Como dice el libro de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo entero, que envió a su unigénito, para que todo aquel que en él creyese tenga la oportunidad de tener vida eterna. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Pero todos, como dice también el Señor, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, el pueblo judío. Pero a todos los que le han recibido, Dios le ha dado la bendición y la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí en la tarde? Adoramos y bendecimos al Señor. Todos los que hemos creído en el Señor tenemos esa seguridad de que somos hijos suyos. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Y el pueblo pues sufrió esa situación, el pueblo de Israel en aquel entonces. Los judíos que pudieron escapar de esa crucifixión masiva tuvieron que huir hacia la China y hacia Europa y hacia África y hacia todas partes del mundo, menos Jerusalén. Fueron esparcidos por todas partes. Hasta el día de hoy hay judíos que se han refugiado en muchas partes de Latinoamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Argentina, en Venezuela, en todos los países, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes, menos en Israel. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús hasta 1948, cuando Dios le permite regresar y constituirse después de la Segunda Guerra Mundial como Estado ante las naciones del mundo. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Es que comenzaron a regresar unos cuantos de ellos, pero todavía continúa esa persecución y esa palabra del Señor que se cumple, y el Señor sigue llorando por su pueblo hasta el día de hoy, porque todavía ese pueblo sigue siendo amenazado. Hay un personaje o un pueblo que quiere, como Ahmadinejad de Irán, un iraní que fue anterior presidente en Irán, mencionó varias veces que quería desaparecer al Estado de Israel. Adoramos y bendecimos al Señor. No se ha acabado esa tragedia. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. El pueblo de Israel no va a desaparecer, pero sí va a ser invadido
durante el tiempo que la Biblia llama la angustia de Jacob, que nosotros conocemos como la gran tribulación. Lo que le falta por sufrir todavía al pueblo de Israel, una gran tribulación que será una cosa espantosa, una hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero, dice la Biblia. Que solamente los que guardan la palabra de Dios serán guardados de esa hora de prueba. Adoramos y bendecimos al Señor. ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos glorifican su nombre? Adoramos y bendecimos al Señor. Y es triste poder no entender cuando Dios visita a un pueblo. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Cuando Dios visita a un pueblo y un pueblo ni caso hace a la voz de Dios y al consejo de Dios, que Dios, hermano, le va mal a ese pueblo. Y Israel está considerado como la niña de los ojos de Dios. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús, pero aún ni la niña de los ojos de Dios, si no entiende el consejo de Dios para ese pueblo, pues ese pueblo sufre las consecuencias. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Y las consecuencias es no haber conocido el día que Dios le visitó. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. No pudieron, sino que lo crucificaron, llevaron hasta el Calvario, muerto por nuestros pecados. Su sangre fue derramada como cordero. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. El rechazo de ellos resultó en bendición para todos aquellos que lo han recibido. Que sí le hemos reconocido y que sí hemos entendido que Dios, a través de su presencia y de su salvación, nos ha alcanzado a nosotros. ¿Cuántos han sido alcanzados a través de la salvación gloriosa? Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Pero Dios se sigue manifestando a través de la visitación de Dios a muchos pueblos, a través del consejo. Adoramos y bendecimos al Señor. Yo soy de Venezuela y a mí me tocó ir hasta el Palacio Miraflores juntamente con mi hermano en el tiempo del presidente Jaime Lucinchi, a tocar al mismo presidente Jaime Lucinchi. No estaba en ese momento, le tocamos a la Guardia de Honor. Luego que se le tocó a la Guardia de Honor y se le predicó a la Guardia de Honor, mi hermano, quien era usado como profeta de parte de Dios, cuando decía algo, pues las cosas se cumplían. Y le digo allí, en el año 84, 16 años de anticipación antes que viniera el gobierno actual, de que ahí se iba a sentar un sistema comunista. Muchos no lo creyeron, porque la situación de Venezuela para ese entonces pues estaba viento en popa, todo era pues bien en Venezuela, uno de los países más poderosos económicamente de la América, donde muchas personas se iban a refugiar en Venezuela, dominicanos, argentinos, uruguayos, paraguayos, chilenos, se refugiaban en Venezuela. Adoramos y bendecimos al Señor. Después de Estados Unidos, si no lo recibían en Estados Unidos, se iban a Venezuela. Y nadie creyó que iba a venir lo que iba a venir. El consejo de parte de Dios a través de mi hermano para el pueblo de Venezuela era que la iglesia de Dios, los que conocían a Dios, tenían que clamar a Dios y comenzar ahora a hacer clamores en todos los pueblos para que eso no ocurriera. Pero usted cree que la iglesia, los que han sido llamados a escuchar el mensaje de Dios, escucharon? Ninguno. Todos pues le dieron la espalda. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús en una actividad donde se invitaron a más de 70 iglesias para hacer un clamor y comenzar con los clamores en Venezuela. Apenas asistieron dos iglesias. Y usted sabe, cuando se invita al pastor, no va con toda la iglesia, va con unos poquitos hermanos. Y pues así sucedió ahí. Y los que fueron, pero a burlarse de lo que mi hermano estaba de parte de Dios aconsejando a la Venezuela. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Es ese pueblo que se burló en esa área donde se invitaron a 70 iglesias. Pues allí sobre esa área, un cerro se desplomó sobre toda esa área y muchos muertos hubieron. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús como represalia de parte de Dios. Pero Dios, cuando habla, se respeta lo que Dios dice. Adoramos y bendecimos al Señor. ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Cuántos adoran y cuántos glorifican al Señor Jesús? Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Porque es Dios es un eterno presente, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero también Dios conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro.
y sabe lo que realmente va a suceder, no va a suceder. Y Cristo en esta oportunidad le dice al pueblo de Israel con anticipación, llorando porque él sabía que no lo habían recibido, a unos pocos los que gritaban y glorificaban a Dios, que los fariseos lo mandaron a callar, pero el resto, el grueso de la población, no, la clase dirigente, los sacerdotes no pudieron entender el día de la visitación de Dios. En Venezuela, la clase dirigente evangélica no pudo entender lo que venía para Venezuela. Y más bien se burlaron y se mofaron pues sobre ese terreno donde se predicó con esas poquitas asistencias que había allí. Se derramó un cerro y mi hermano allí en la misma plataforma vio esa visión que se iba a derramar, que Dios estaba poniendo su mano airado sobre esa montaña y la iba a derribar. Y esa población fue enterrada en la tierra como represalia de parte de Dios, porque es Dios que cuando Dios habla, pues Dios actúa y Dios se manifiesta. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Cuando llegó el personaje escogido por Satanás, el diablo, adoramos y bendecimos al Señor Jesús, porque el pueblo se burló, especialmente el evangélico, no oró ni hizo caso de la advertencia de parte de Dios. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Los evangélicos, los líderes, fueron los primeros que se doblegaron ante este señor, que era un payaso. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús, un encantador de serpiente. Y usted sabe que el diablo se especializa con la labia y con el verbo de engañar a los que no están apercibidos. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús, pero los que están apercibidos, examinamos a través de la visión de Dios, con espíritu de discernimiento, quién es de Dios y quién es del diablo. Adoramos y bendecimos al Señor, pero como todos estaban cegados ante el consejo que Dios les estaba dando para Venezuela, pues ninguno le hizo caso. Adoramos y bendecimos al Señor, más bien se obligaron y apoyaron y votaron por esta opción. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Y una vez que un sistema comunista llega a un sitio, que dijo hermano, difícilmente son despojados, solamente que Dios intervenga. Y Dios interviene cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo clama, y cuando el pueblo entiende, y cuando el pueblo puede entender la visitación de Dios. Adoramos y bendecimos al Señor. ¿Cuántos adoran y glorifican al Señor Jesús? Cuando el pueblo no entiende la visitación de Dios, pues lamentablemente lo que viene es tristeza, lamento. Y ya ustedes saben actualmente la situación de Venezuela, una situación triste, una situación donde no hay medicina, no hay alimento, no hay seguridad. Venezuela pasó a ser el primer país más peligroso del mundo. La ciudad de Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo, está número 1 a nivel mundial en cuanto a crimen se refiere. Adoramos y bendecimos al Señor. Los primeros que sufren las consecuencias son los mismos policías. Son blancos de los delincuentes para quitarle las armas a la policía. Es una situación difícil. Si los policías son muertos, imagínense usted un ciudadano común. Una situación difícil. Cuando agarran a un delincuente de eso, lo queman vivo con gasolina públicamente. Es una situación grave, por cuanto Venezuela no pudo entender el día de la visitación de Dios. ¿Cuántos adoran que glorifican al Señor Jesús? ¿Cuántos adoran que glorifican al Señor Jesús? Se le rindió en bandeja de plata al pueblo de Cuba, el pueblo de Venezuela. Este señor anterior que maldijo inclusive el Estado de Israel, pues ya usted sabe que maldice el Estado de Israel, lo que le viene es la maldición de Dios. No pasó un año cuando la maldición, la mano de Dios le cayó encima, desapareció del mapa. Adoramos y bendecimos, pero la maldición no solamente cayó sobre él, sino sobre todo el resto de Venezuela. Todo lo que se obligaron, especialmente los evangélicos, adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Esta es la filosofía que divide a la familia, pone en contra los matrimonios, los divide aún a la misma iglesia, porque en Venezuela hay gente que apoyan ese sistema y hay gente que está en contra de ese sistema. Eso nunca jamás había sucedido en Venezuela, pero está sucediendo por la falta de visión
y por la falta de entender el día y el tiempo de la visitación de Dios a Venezuela. ¿Cuántos adoran, cuántos glorifican al Señor Jesús? ¿Cuántos adoran, cuántos glorifican al Señor Jesús? El presidente anterior, como dije, le vendió en bandeja de plata a Venezuela, al sistema cubano, al sistema comunista cubano. Y los cubanos, pues, ni cortos ni perezosos, experimentados en la experiencia que ellos han tenido en los años de comunismo en Cuba, pues han asegurado y han metido en Venezuela tropas cubanas que para que salgan los cubanos de allí, pues habrá una mortandad si es que se levantan los que se van a levantar para finalmente alcanzar liberación de ese sistema. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Que Dios tenga piedad, que Dios tenga misericordia de un pueblo que no puede entender el día de la visitación de Dios. Adoramos y bendecimos al Señor. ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos glorifican su nombre? Adoramos y bendecimos al Señor. Yo mismo como venezolano no me atrevo a ir a Venezuela, porque no sé si salga vivo de allí. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Y estas son gente pues que espían a uno, aún estando yo hablando de lo que estoy hablando. Me he encontrado en iglesias que me han salido después de la predicación como fieras encendidas, porque les ha tocado y se han picado a través del mensaje. Adoramos y bendecimos al Señor. Son comunistas infiltrados dentro de la misma iglesia de Jesucristo en esta misma nación. ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos glorifican al Señor Jesús? ¿Cuántos glorifican al Señor Jesús? Nos tocó atender una invitación hacia Nicaragua cuando estaba el señor Daniel Ortega. Y cuando fuimos a la embajada en Costa Rica de Nicaragua para que nos dieran el permiso para entrar a Nicaragua para atender el Día de la Biblia, allí en Nicaragua, después de darnos la visa y sellar nuestro pasaporte con la visa nicaragüense, inmediatamente llegó un cable de Managua diciendo: quítenle las visas a esos señores porque esos son enemigos nuestros. Y nos llamaron para atrás: por favor, nos acaba de llegar un cable desde Managua, pásame los pasaportes. Le pusieron anulado, porque esta gente pues están fiscalizando alrededor del mundo quiénes son sus enemigos. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús, y nosotros como siervos de Dios estamos alertando al pueblo y al mundo quién es y quiénes son los comunistas. Pues a ellos no les interesa traer a enemigos de ellos a su tierra o a su pueblo. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos glorifican al Señor Jesús? Y como les digo, como este es un pueblo que está bajo la bota comunista actualmente, adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Ellos no necesitan meter preso a uno, ellos mandan a un maleante para que dispare a uno y lo eliminan. Adoramos, agarra un carro que sepa que no va a cruzar la calle y se lo lleve por medio, o un motorizado que le haga algo. Pero esas son las formas de ellos actuar, porque ellos conocen y saben quiénes son uno. El diablo sabe quién es uno. Adoramos y bendecimos al Señor. ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos glorifican al Señor Jesús? El libro de Tesalonicenses dice claramente en la segunda epístola, capítulo 2, verso 4, de que este es un sistema que se opone a Dios, que contra todo lo que se llama Dios y contra todo lo que es objeto de culto. Y dice claramente este sistema, cuyo origen es por obra de Satanás. Adoramos y bendecimos al Señor. Entendemos claramente que es el mismo diablo. Dios lo envía al mundo como un látigo y envía como un espíritu este látigo sobre la tierra para que los que no quisieron hacer caso de la verdad crean y caigan en la mentira. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. ¿Cuántos adoran y glorifican al Señor Jesús? Entonces, queridos hermanos, es preferible entender la visitación de Dios. El pueblo de Israel no entendió y hasta el día de hoy está sufriendo la consecuencia y lo que le falta por sufrir. El pueblo de Venezuela está sufriendo y no sabemos hasta cuándo va a sufrir.
hasta que el pueblo verdadero de Dios, como dice el libro de Crónicas, y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y orare y se arrepintiere de sus malos caminos, Dios oirá desde los cielos, perdonará su pecado y sanará su tierra. Adoramos y bendecir. Y para que eso suceda, los que se rebelaron en contra de Dios, echando fuera al verdadero Redentor y proclamando al Redentor que llegó a Venezuela en el año 99, a ese señor lo proclaman los mismos evangélicos el Redentor de Venezuela. Pero ya usted sabe toda la tragedia que ha caído sobre Venezuela por esa blasfemia. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús por cuanto no conocieron el tiempo de la visitación y del consejo de Dios para el pueblo venezolano. ¿Cuántos adoran, cuántos glorifican al Señor Jesús? Y así Dios se revela a los pueblos, pero también se revela en forma individual a cada uno de nosotros. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús, y ojalá que nosotros tengamos la capacidad, el discernimiento, la visión de parte de Dios para entender cuando Dios se acerca a nosotros para darnos un consejo por el bien de nosotros, por el bien de nuestras vidas, por el bien de nuestra salvación, por el bien de nuestra seguridad, por el bien de la salvación, por el bien en todo el sentido de la palabra sobre nuestras vidas. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Qué lindo es cuando podemos entender y conocer a Dios. Qué triste es cuando no conocemos a Dios en su consejo y cuando Dios nos visita. Adoramos, hay un dicho por ahí que dice que la oportunidad es calva. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Los que entienden este lenguaje pues podrán identificar por qué se dice. Es que las oportunidades de parte de Dios son escasas, y cuando Dios las permite hay que aprovecharlas en el momento preciso para el bien nuestro. ¿Cuántos adoran, cuántos glorifican su nombre? ¿Cuántos adoran, cuántos glorifican su nombre? De muchas maneras, dice la palabra, habla Dios al hombre. Adoramos y bendecimos al Señor. Bueno, Dios habló al pueblo de Israel a través de muchos profetas, y el Señor lo presenta a través de un pasaje. Dice que envió muchos siervos, y como todos fueron rechazados y muertos, envió a su propio hijo, a quien también lo mataron. Adoramos y bendecimos a Dios. A veces nos envía muchos consejos a través de muchas formas, y a veces uno ofuscado y entretenido por las cosas que nos distraen, nos apartan de Dios, no podemos entender y visualizar la voz y la visitación de Dios en nuestras vidas. Ojalá que podamos entender, que tengamos la capacidad para entender y conocer a Dios más de cerca, de manera que cuando Dios nos visite para aconsejarnos y librarnos de cualquier mal, nosotros podamos captar con precisión, rapidez y exactitud la voz y el consejo de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos adoran, cuántos glorifican su nombre? ¿Cuántos adoran, cuántos glorifican a Dios en su vida? Como dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, porque Dios, antes de aplicarle juicio, aplica todas las posibilidades para rescatarnos, para guardarnos, para aconsejarnos, para bendecirnos, para ayudarnos, para protegernos. Adoramos y bendecimos al Señor. Y si nosotros estamos dispuestos a estar bajo la protección de Dios, lo mejor que podemos hacer es poder entender el consejo y el bien de Dios para nosotros. Adoramos y bendecimos su nombre. ¿Cuántos adoran, cuántos glorifican su nombre? Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Ojalá que quiera Dios que en esta tarde adoramos y bendecimos al Señor, los que están acá puedan entender la voz y la visitación de Dios en su vida. Que Dios, cuando le hable a usted, lo pueda entender. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. Muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Y cuando queremos ofender a una persona le llamamos burro. Y cualquiera que se le llame burro se va a ofender, se va a molestar. A nadie le gusta eso, ¿verdad? Que le llamen burro. Pero sin embargo, cuando vemos aquí sobre esta palabra, la Biblia nos dice que el burro o el asno conoce al pesebre de su Señor. Pero mi pueblo, que es el que tiene la capacidad, la semejanza de Dios, para a través de su mente poder discernir, poder entender y poder escuchar la voz de Dios, dice, no entiende.
Adoramos. Entonces, Dios pone al asno más inteligente que a cualquier ser humano que no entienda la voz de Dios. Adoramos y bendecimos. Ojalá que podamos tener la capacidad para entender la voz de Dios cuando Dios habla en nuestras vidas. Adoramos y bendecimos al Señor Jesús. El asno del burro que llevó al Señor entendió que sobre él estaba su dueño y su creador. Adoramos y bendecimos al Señor. ¿Cuántos adoran y glorifican su nombre en esta hora? Adoramos y bendecimos al Señor. Nosotros somos más inteligentes que cualquier asno. Ojalá que la capacidad de Dios y el discernimiento de parte de Dios siempre estén sobre nuestra mente, sobre nuestra vida. Y podamos para bien ser galardonador de la protección, de la salvación y de todo el bien de Dios para nuestra vida. El bien, la misericordia, como dice el Salmo 23, seguirán todos los días de vuestra vida. Pero eso es para aquellos que son entendidos. Los entendidos entenderán y resplandecerán como la luz del firmamento. Que Dios nos guarde en esta tarde, que Dios nos bendiga y que tengamos la capacidad de poder entender la voz de Dios en el momento que Dios nos habla. ¿Cuántos adoran, cuántos bendición al Señor Jesús? ¿Cuántos bendición, cuántos glorifican al Señor Jesús? En esta tarde no quisiera ser más extenso, pero pues creo que hemos sido suficiente para esta palabra en esta tarde. Si hay alguna vida que necesita de parte de Dios y considera que Dios le ha hablado de una u otra manera, pues el altar está abierto para interceder por ustedes, por salvación, reconciliación, lo que Dios, pues, como Dios le haya tocado. Así que el altar está abierto. Amigo, amiga, hermano, Dios le bendiga de manera muy especial. Sigue el altar abierto para cualquiera que Dios le haya hablado. Adoramos y bendecimos al Señor y ojalá que podamos entender la voz de Dios en el momento que Dios nos habla. Dios le bendiga, Dios le guarde. ¿Cuántos adoran, cuántos glorifican al Señor? Nuestra hermana con ustedes. Gracias.